Tomen asiento, mis queridos hermanos, amados, muy buenas, todavía buenos días. Que el Señor me los bendiga muchísimo. Antes de comenzar, quisiéramos siempre ser muy agradecidos con Dios por la gracia del Señor y la misericordia del Señor. El Señor nos ha honrado de estar en estos días delante de ustedes y estamos agradecidos a Él. Pero también a vuestros pastores, a nuestros queridos amigos y consiervos, a Luis Alberto, a Paulita. La verdad que nos sentimos honrados y privilegiados de haber estado participando en este tiempo de compartir la palabra de Dios. Y rogamos, por supuesto, que cada uno de los personajes que hemos estado viendo durante estas noches, pues haya quedado grabado en nuestras mentes y corazones y podamos sacar lecciones espirituales para nuestra propia vida. Muy bien, dicho esto, hoy, si usted nos ha seguido durante estas noches, hemos estado hablando acerca del poder de la cruz, lo cual significa el poder de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hemos hecho a través de lo que significó la muerte de 4 personajes que estaban alrededor de la cruz. Hemos visto el día jueves a Pedro y su caída. Hemos visto el día viernes a Poncio Pilato y su lavada de manos. Ayer vimos, no sé si usted lo conoce, pero era Dimas, ese ladrón que estaba supuestamente, según el Evangelio de Nicodemo, a la derecha del Señor cuando muere. Y él le pidió algo trascendental: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy queremos terminar hablando acerca de un cuarto personaje. Este personaje es femenino. Este personaje tiene una particularidad en las Sagradas Escrituras. Esta es una mujer que fue testigo ocular de 3 acontecimientos históricos innegables que hacen a esta mujer una mujer que tiene un testimonio de excepción. Es decir, un testimonio que no puede ser tachado, un testimonio que no se le puede impedir. Su testimonio es verdadero y por lo tanto tenemos que escucharlo y también, por supuesto, extraer esas lecciones que tiene para nosotros. ¿Quién es esta mujer? Muchos cineastas, muchos escritores, muchos escultores, muchos pintores famosos como Leonardo da Vinci, como el Greco, cuando buscaban una imagen seductora, cuando buscaban a una persona que era sensual, entonces la ubicaban a ella. Fue conocida por muchos de ellos como la Virgen Pecadora. Fue conocida como la mujer erótica del Nuevo Testamento. Fue conocida como una mujer del mal vivir antes de conocer a Cristo. Pero también fue conocida porque fue liberada de 7 demonios. ¿Ya sabe a quién me refiero? ¿A quién? María Magdalena. María Magdalena. Pero María Magdalena, ese es el historial que algunos cuentan, fue su vida antes de conocer a Cristo. Pero se resalta la Escritura porque ella fue testigo de 3 acontecimientos que son trascendentales para la vida del cristianismo.
en toda la historia. Y por eso tenemos que comenzar preguntándonos, ¿quién era realmente María Magdalena? ¿Quién era esta mujer? ¿Qué es lo que testifica su vida? Y cuando uno pregunta, y les pregunto a ustedes, ¿cuál era la profesión de María Magdalena? ¿Cuál ustedes dirían? ¿Cuál era la profesión de María Magdalena? ¿Qué dirían ustedes? ¿Ah? Me señalan así con la cabeza, pero ¿por qué? ¿Ah? ¿Tienen miedo de decirlo? ¿Cuál era la profesión de María Magdalena? Con toda la confianza. ¿Ah? Antes de conocer al Señor, no se preocupe, antes de conocer al Señor. ¿Ah? Una prostituta, ¿no es cierto? Una prostituta. Sí. ¿Saben que desde 1914 hasta el año 2018 se han hecho más de 30 películas acerca donde se incluía, mejor dicho, a María Magdalena? Una última que ha salido en Netflix es The Chosen, es decir, el elegido o los elegidos, como quieran llamarlo. Y en todas las películas, María Magdalena aparece como una prostituta. En esta película de Netflix se señala, ella vivía en el barrio rojo, dando a entender un barrio donde había prostitución. Esta mujer se ganó la fama de ser, como hemos dicho, la mujer erótica del Nuevo Testamento. Y si ustedes ven una película, no la vean, mejor dicho, no la vean conmigo. Pero vean una película, y no voy a decir título tampoco, donde ponen ahí a esta mujer tan seductora, tan sensual, que obviamente se viera a esta mujer como una mujer del mal vivir. ¿Y por qué se ganó esa fama? Es la pregunta. Y ustedes saben que fue por causa de un papa, Gregorio Magno VI. En el 591, en uno de sus mensajes de Pascua, en un domingo de Pascua, este papa dijo que la mujer de Lucas 7, esa mujer que cuando Jesús entra a la casa de Simón el fariseo, esta mujer viene por detrás y le lava los pies, y la Biblia dice que esa mujer era pecadora, indicando que era como una prostituta. Pero además, en Juan capítulo 8, este papa dice que la mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio, dice que era María Magdalena. Tanto en Lucas 7 como en Juan 8, el papa Gregorio dijo, ella es María Magdalena. Y por esa razón, la Iglesia Católica tuvo a María Magdalena como una prostituta antes de conocer al Señor. Pero en 1969, el Papa Juan Pablo VI corrige eso y dice, no, ella nunca fue una prostituta. Pero durante todo este tiempo, la gente tiene en la mente, y ustedes lo han confirmado, que María Magdalena se ganó esa fama de ser prostituta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de María Magdalena? En primer lugar y categóricamente, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras dice que María Magdalena fue una prostituta. Eso es lo primero que tenemos que señalar. En ninguna parte. María Magdalena parece que nace en Galilea y en una ciudad particular, Magdala,
que está cerca al mar de Galilea y de Tiberias. La Biblia dice claramente que María Magdalena fue liberada, fue curada, fue sanada, como quiera llamarlo, de 7 espíritus, de 7 demonios. Y luego de ser liberada, dice la Escritura, y no sabemos, por cierto, si María Magdalena incursionó en la hechicería, en el ocultismo, en la cartomancia, en fin, que en algún momento le diera lugar al diablo, no lo sabemos, no lo dice la Escritura, pero dice que fue liberada de 7 demonios. No sabemos cómo fue poseída por 7 demonios, no lo dice la Escritura, solo dice que Jesús la liberó. Pero sí dice que María Magdalena, cuando ella es liberada de los 7 demonios, dice que la vida de María Magdalena cambia, hace un giro de 180 grados y hace que esta mujer comience a servir a su Señor. Y dice la Escritura en Lucas capítulo 8 que ella servía a su Señor de sus bienes. Como diríamos criollamente, mete la mano al bolsillo y sirve a su Señor. María Magdalena se le consideraba el apóstol de los apóstoles, porque ella era una de las tantas otras mujeres que seguían al Señor y a los 11 apóstoles itinerantes, predicando el Evangelio por todo el mundo. Y ella les acompañaba sirviéndoles, posiblemente la comida o las necesidades que tenían ellos. Ahora, hay que recordar que Magdala era una ciudad próspera, una ciudad con industria pesquera, textil, muy avanzado. Y posiblemente María Magdalena tendría un poder adquisitivo. Algunos dicen que era muy rica. Y cuando esta mujer es liberada y es cambiada por el Señor, lo primero que hace es comenzar a servir a su Señor. Y sirve a su Señor hasta sus últimos días. La Biblia dice y sugiere de manera clara que María Magdalena muy bien pudo ser una líder entre las mujeres. De los 6 pasajes que uno encuentra en el Nuevo Testamento y particularmente en los 4 evangelios, en las 6 listas, en 5 aparece encabezando la lista María Magdalena, Susana o María y la otra María, en fin. Solamente en un pasaje está en último lugar, lo cual presupone que el Señor la empoderó y pudo ser una líder espiritual de las otras mujeres. Aún la tradición ortodoxa señala que María Magdalena se le consideró como apóstol, y esto es interesante. Usted puede encontrarlo si lee poquito ahí de la historia de María Magdalena. Dice que María Magdalena, cuando Jesús es ascendido a los cielos, se va a Roma a predicar el Evangelio y se encuentra con ese gobernador Tiberio y se presenta a Tiberio, el romano, y le dice claramente, con una convicción en su corazón: Jesucristo ha resucitado. Y ella tenía en su mano un huevo de gallina. Y entonces Tiberio, al ver el huevo de gallina, dice, como no creyendo esa verdad que había pronunciado María Magdalena: bueno, ese es probable, porque así como que este huevo no se puede convertir en color rojo. Y antes que acabase de hablar María Magdalena, el huevo estaba de color rojo. Algunos dicen que por esa razón nació el huevo de Pascua, ¿no es cierto? Posiblemente. Así que María Magdalena tiene ahí un protagonismo de esta costumbre, que aquí no se ve mucho más en los Estados Unidos. Pero lo cierto, la Biblia dice que María Magdalena estuvo en 3 hechos históricos de la vida de nuestro Señor Jesucristo.
3 hechos históricos que hacen de María Magdalena una testigo de excepción. Es decir, una testigo que no se le puede impedir dar testimonio, que es tan veraz porque ha estado de manera presencial viendo, escuchando lo que acontecía. Por esa razón, María Magdalena es una testigo de excepción. Primero, porque ella estaba presente cuando Cristo muere en la cruz, en la muerte de Jesús. Miren lo que dice Juan capítulo 19, versículo 25, dice: estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. María Magdalena está al pie de la cruz, junto con María, la madre del Señor. Ahí está, presenciando un hecho doloroso, vergonzoso. Ella sabía que Jesús un día le había liberado de 7 demonios y ahora estaba con el dolor que atravesaba su ser, mirando a su Señor. Y en el momento que escucha que su Señor dice: consumado es, y expira, se produce un tremendo dolor, y ella sabía que Jesucristo no se había desmayado, no había tenido un desvanecimiento, sino que había muerto. Nadie podía negar que Jesús había muerto. María Magdalena fue testigo que Cristo murió en la cruz. Sabía que estaba en ese lugar para cumplir el propósito de redención que el Padre había trazado. Pero María Magdalena es un testigo de excepción también porque ella fue testigo de la sepultura del Señor. Dice la Biblia en Marcos 15:47: y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Mateo 27:61 dice: y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Aquel día viernes, cuando Jesús muere a las 3 de la tarde, todo ensangrentado, colgado en ese madero, listo ya los romanos para tirarlo a la fosa común, aparece un hombre llamado José de Arimatea, que había pedido a Pilato que le entregase el cuerpo. Pero ya eran quizás más de las 3, cerca de las 6, donde comenzaría el Shabbat. Para los judíos el día sábado era muy sagrado, no se podía hacer ninguna actividad, así que apresuraron, bajaron el cuerpo del Señor, todo ensangrentado, buscaron una sábana, lo envolvieron. Las mujeres trataron de conseguir alguna especie aromática para embalsamarlo, como era costumbre judía, pero la hora les ganaba, así que lo llevaron hasta el sepulcro de José de Arimatea, y ahí estaba María siguiendo. Parecía que María fue la última que dejó la cruz y era la primera que estaba llegando a ese sepulcro. María sabía dónde lo estaban colocando. Ella se quedó ahí sentada frente a esa tumba después de haber colocado el cuerpo del Señor. Hoy día usted va a Jerusalén y algunas corrientes religiosas te van a llevar a un sepulcro. Yo voy a decir, desde la perspectiva de esa confesión religiosa, voy a decir: aquí está la sepultura de Jesús. Vas por otro lado y otra confesión religiosa te dice: aquí fue la sepultura de Jesús. Y no sé si aparecerá otra que te va a decir: aquí fue sepultado el Señor. Y uno no sabe, bueno, a quién creerle, si fue acá o fue acá. Mi esposa y yo entramos a uno que supuestamente
era donde Jesús fue sepultado. Pero lo cierto es esto: el día que usted muera, o el día que, si estamos en Cristo y tenemos que partir a la eternidad, bueno, vamos a preguntarle a Magdalena dónde realmente nos sepultaron al Señor, porque ella sí sabe dónde fue, ¿no es cierto? Ella fue testigo ocular que Jesús murió y fue sepultado. Pero lo lindo aquí, y este es el tercer testimonio de María Magdalena, es que ella fue testigo ocular y presencial ¿de qué? De la resurrección de nuestro Señor. Marcos capítulo 16 verso 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Cada vez que leo este versículo, realmente me lleno de emoción y veo la gracia, la misericordia de Dios sobre esta mujer. Qué tal regalo que Dios le hace a esta mujer. Qué tal regalo, qué tal recompensa. Tú fuiste liberada de 7 demonios, tú fuiste liberada de la opresión del diablo, tú fuiste liberada de la atadura y la opresión que el diablo hacía sobre tu vida. Ahora tienes el privilegio de ser la primera mujer de mirar a Cristo resucitado. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero aún más me emociono, ¿sabes por qué? Porque como Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, ¿no es cierto? Le da esta bendición, este regalo a María Magdalena, porque seguramente él sabía que hablarían mal de María Magdalena. A ti te dirán que eres una prostituta, a ti te dirán que eres una seductora, a ti te dirán lo que sea, y todas son cosas mentiras, y por eso te voy a dar la honra y el consuelo de que tú me veas, que seas la primera en ver a mí resucitado. Gloria a Dios. Dios honra a los que le honran. Y María Magdalena, desde que cambió su vida, comenzó a servirle al Señor. De sus bienes, dice, siempre sirvió. Y hasta el último momento, porque esa mañana, ese primer día de la semana, el domingo, ella se levantó tempranito y corrió al sepulcro para que ciertamente terminar el proceso de embalsamiento. Llevó especies aromáticas con otras mujeres. Y cuando ella está llegando, queda asombrada por ese terremoto, por la presencia de esos ángeles y por supuesto por esa piedra que había sido removida. Aquella mujer, por eso dice la Biblia que ella regresa a los discípulos llena de miedo y llena de gozo. Estaba asombrada de las cosas que había vivido, pero tenía un gozo inmenso de haber visto a su Señor. En el Evangelio de Mateo, como hemos visto, es el Señor que le sale al encuentro y María se postra, abraza los pies y comienza a adorarlo. Qué linda expresión de esta mujer. Reconoce a su Señor que ha resucitado. Cuando uno mira todo ese escenario, cuando uno mira todo lo que María ha experimentado y ha testificado, uno descubre por lo menos 3 grandes verdades. 3 lecciones que María Magdalena nos deja en su testimonio de excepción. En primer lugar, el Cristo venció al diablo. Amén. Cristo venció al diablo. Ahora, cuando digo esto, a veces nuestro lenguaje evangélico puede ser malinterpretado. Y uno puede pensar de que Jesús y el diablo están a la misma altura. Que entran al reino Jesús y Satanás. Y eso es una mentira. Porque el diablo no está a la altura. Jesús es Dios. El diablo es una criatura. No hay pelea de eso. Ya el diablo perdió
hace rato. Si se quiere enfrentar al Señor, ya el diablo perdió. Es como que tú quieras patear a una punta bien filuda, ¿no es cierto? Y tú vas a salir perdiendo. Cuando hablamos de que Jesús venció al diablo, Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 dice que Jesucristo adoptó nuestra naturaleza humana y fue a la cruz, dice, para vencer al que tenía el poder de la muerte, esto es el diablo. En otras palabras, el diablo había venido para matar a la gente, para matarlo espiritualmente, no solamente en esta vida presente, sino en la futura también. El diablo, como dice Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón viene ¿para qué? Para hurtar. ¿Qué más dice? Para matar y destruir. ¿Y Jesús vino para qué? Para dar vida y vida en abundancia. Así que el diablo siempre está buscando matarnos, destruirnos. ¿Y cómo lo hace? Precisamente invitándonos a entrar a ese mundo ocultista, a ese mundo esotérico, ese mundo de tinieblas. El diablo no va a tocar a nadie si es que uno no le da lugar al diablo. Y hay mucha gente que hoy en día le da lugar al diablo, y hay muchos creyentes que de manera inconsciente le dan lugar al diablo. Hay gente que se mete intencionalmente a la cartomancia, al espiritismo. Hacen sesiones de ayahuasca. He sido testigo una vez allí en el Amazonas, en el río Amazonas, una cantidad de turistas se reunían en un lodge ahí al borde del río Amazonas, ahí dentro de la selva. Decía, ¿qué pasa al mundo? Y estaban allí precisamente con sesiones diabólicas. Tenemos que orar y protegernos. Hay gente que intencionalmente busca eso. Por eso están atados. Y el diablo, la palabra de Dios dice, entenebrece el entendimiento de la gente. Lo hace ciego, lo hace terco, lo hace obstinado. Pero mira, esto es real. No, eso no va conmigo. Y es que la mente quedó oscurecida. Pero hay a veces creyentes que siguen la tradición del papá, de la mamá, del abuelo, de la abuela. Y cuando tienen su hijito, su hijita, y ven que está asustado y llora por diferentes razones, bueno, vamos a ponerle ¿qué cosa? Aceitita roja. Una aceitita. Su guairero. Ya la hermana lo dijo todo. Ya sacó toda la lista. Pasada huevos, el guairuro, y hasta el cuy. Le pasan el cuy, ¿no es cierto? Pero el cuy es para que usted lo pele, para que usted lo fríe, es un chantado de cuy, pero no para eso, ¿no es cierto? Pero inconscientemente le estamos dando lugar al diablo. Es terrible. Pero lindo es ver a María Magdalena. Y seguramente ella testificaría, el Señor me quitó 17 demonios encima de mi vida. Y querido hermano, cuando estamos en Cristo, cuando tenemos una relación cercana con Cristo, el diablo ni nos toca. Amén. Porque si estamos de rodillas, el diablo huye rápidamente. Jesús venció al diablo. Gloria a Dios. Amén. Pero Jesús también venció el pecado. María Magdalena al pie de la cruz nos estaba indicando, Él está muriendo por nosotros, por usted y por mí. El profeta Isaías decía, el herido de Dios, el que recibió el castigo que merecíamos nosotros. Porque el pecado tiene que ser castigado.
en la muerte. Y todo pecado que hacemos nosotros, toda ofensa que le hacemos contra Dios, eso va a ser castigado. Pero Jesús se anticipó y entonces muere en la cruz recibiendo ese castigo que tú y yo merecíamos. Por eso es que la cruz es como un altar de sacrificio. Allí está pagándose el precio de todas nuestras maldades, manifiestas y ocultas. Allí se está pagando el precio de lo que nosotros merecíamos. Y por eso la sangre de Jesucristo, la gloriosa y poderosa sangre del Señor, nos cubre de todo pecado. Aleluya, ¿verdad? Eso es lindo, saber que podemos ser perdonados, ser libres de la culpa del pecado. No hay cosa más maravillosa. El salmista en el Salmo 32 decía muy bien: bienaventurado a quien tú no culpas de iniquidad, a quien tú eliminas y borras sus pecados. No hay nada como ser un hombre o una mujer perdonado por Dios. Pero no solamente eso. Yo creo que el Señor y María Magdalena los bien sabían que ahora Él había vencido, sí, la culpa de nuestros pecados, pero también estaba venciendo el poder del pecado que actuaría sobre nosotros. Es decir, cuando uno recibe a Jesucristo, recibe la vida resucitada del Señor, que nos da tal autoridad y poder para decirle ahora sí al pecado, no, a la voluntad de Dios, sí, vamos por ahí. Qué precioso es saber que nosotros podemos decirle al pecado no, porque ya ahora tú eres consciente lo que es malo y lo que es bueno. Y cuando comienzas a mentir, habiendo tenido una relación personal con el Señor, y si el Espíritu Santo muere en ti, vas a ser arrepentido por dentro. Y vas a decir: ¿sabes qué? Eso no es agradable al Señor. Pero una vez más, como diría 1 Juan capítulo 1, la sangre de Cristo sigue limpiando todo pecado. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Somos libres de la culpa del pecado, somos libres del poder del pecado, y un día seremos libres de la presencia del pecado. Pero la tercera cosa que aprendemos de María Magdalena es que Cristo venció la muerte. Todos sabemos que ella fue la primera que vio a Jesús resucitar. Fue el mismo Señor que le salió al encuentro. Ella se quedó asombrada. Lo único que atinó fue tirarse a los pies para adorarle, para agradecerle, porque ella era testigo presencial de lo que Dios dice, Él lo cumple. Jesús le dijo a todos: al tercer día resucitaré. Y María Magdalena era la primera en ser testigo del cumplimiento de esa promesa. Ella fue testigo de que la tumba estaba vacía, gloria a Dios. Y ella fue la nombrada junto con otra mujer para ser los mensajeros, para anunciar que ahora Jesús está vivo, Jesús ha resucitado. Y eso era lo que traía esperanza a ellos, de que su fe no era en vano, de que la predicación no era en vano. Al contrario, ahora tenía sentido, porque ahora anunciamos a un Cristo que está vivo, a un Cristo que ha resucitado, que está a la diestra del Padre y viene por segunda vez por nosotros. Y eso lo testificó María Magdalena. Gracias a Dios, porque ese es el mensaje que María Magdalena nos deja hoy día. Y qué lindo es, hermano, admirar cómo María Magdalena es testigo de que el diablo
de que el pecado y que la muerte fueron derrotados. Y saben, toda esta verdad la recibo en una sola cosa. Jesús cambia la vida y el destino de una persona. Jesús cambia la vida hoy de cualquier persona, por más sumida o afligida o subyugada al poder del diablo y del pecado. No hay poder que supere el poder de la muerte de Cristo y de su resurrección. Jesús sigue siendo el gran triunfador. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Amén. ¿Usted cree esto? Amén. Jesús un día, si está en Él, va a resucitar. No al tercer día, pero un día va a resucitar. Y va a recibir no solamente como aquí en la tierra, una vida nueva, una vida abundante, una vida eterna también. Y eso es lo maravilloso. Porque cuando uno ve a María Magdalena, apenas fue liberada, apenas fue arrancada de las garras del diablo, esa mujer cambió. Y dos cosas hizo María: le sirvió y le adoró con todo su corazón hasta los últimos días de su vida. Termino con esto. Conversaba con un hombre llamado Abraham y me preguntó cuál era mi profesión. Y yo le dije: no está en la lista de las profesiones que usted conoce. Él era un catedrático de la Universidad de San Marcos, estadista o especialista en teoría del Estado. No está ahí, le digo, pero soy un pastor evangélico. Y agradecido a Dios por lo que haya hecho. Oiga, me dice: yo conozco a alguien, mi hermano. Es por ahí, asiste a una iglesia por la vía Brasil, me dice. Le digo: ¿qué pasa con su hermano? Dice: hermano. Dice: queda en silencio, hace una pausa. Entonces le pregunto: ¿qué pasó con su hermano? Dice: hermano, era infeliz, se metía con una mujer, se metía con otra mujer, se metía a casa, hacía esto, deshonraba a papá, a mamá, con nosotros ni siquiera nos veía. Y yo, si puedo usar la palabra con respeto, como dicen en el Callao, y acá también en San Martín de Portugal, el Callao es un malandro. Sí, es lo peor, es lo peor. Pero ahora sí es una iglesia bien así. Se ha cambiado un giro de 180 grados. Y ahí me dio la oportunidad de testificar. Dije: eso es lo que hace Jesucristo. Cambia las vidas, las hace nuevas. Y las cosas viejas pasan y todo comienza de nuevo. Esta es la vida que Jesús da. Una vida gloriosa, una vida cambiada, una vida productiva, una vida que bendice a otros. Esa es la vida que trae esperanza, una esperanza gloriosa, porque sabe y confía y cree que tiene un Cristo que está vivo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Y en esta tarde ya, Señor, queremos
Que tu Santo Espíritu grabe en nuestros corazones cada una de estas verdades.